Nadie puede saber cómo va a ser el futuro, no sabemos en qué Pero vamos tú a ver estabas en el en el futuro, Banco pero sí le Central, recuerdo, querido Gabriel. a Gabriel, nuestro tú amigo estabas en el Martín que Banco el Central de Bolivia presidente Luis y tú Arce eres medio bloqueaba los créditos Un ratito. durante adivinador. la ¿Por qué? pandemia. Porque Luis has dicho Arce cosas muy quería fuertes y que bloquear no las los has créditos Justo probado. quería para que no Estás ayuda pase en la esto, hablando, pandemia. caballeros. Estamos hablando de una economía formal del 16% y en el mejor de los casos, según algunos indicadores, del 20%. Creo que este es el momento en el que deberíamos estar preocupados por la productividad, por aumentar. Queremos hacerles recuerdo que Bolivia está solo un puesto antes de Haití en productividad. Y hoy un incremento salarial definitivamente va a terminar de asfixiar a nuestras industrias y a nuestras empresas. Y reitero, un incremento salarial, así como en su momento fueron el doble aguinaldo y entre otros, solo llegan a un 16%, no llegan al 100% de la población. Hoy estamos viviendo ya una contracción de la economía, estamos viendo cómo han ido disminuyendo la actividad y eso definitivamente asfixia a ese 16% que paga aranceles, que paga impuestos. Esa es la economía formal. Si de verdad queremos recuperar la economía, pues comencemos a golpear dónde se va el diésel. Sale de contrabando y va a beneficiar a la economía, a la minería ilegal que está devastando Bolivia. Tenemos las tomas, tenemos los avasallamientos. Ese es el enemigo de Bolivia, el contrabando. Muy bien, ahí tienen la opinión de los industriales, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. El salario mínimo en este momento se encuentra en 2.500 bolivianos. Un incremento del 15% elevaría esa cifra a 2.875 bolivianos. Y bueno, 20%, hagan el cálculo de cuánto ustedes ganan si está por encima del salario mínimo. Bueno, obviamente todos queremos ganar muy bien, queremos ganar mejor, todos, es normal. Pero ¿qué efectos tiene la economía? Vamos a hacer un repaso, lo voy a hacer rapidito, de 2010 a la fecha, ¿cuánto se han subido los salarios? En 2010 se subió 5%, 2011 20%, 2012 22,6%, en 2013 20%, 2014 20%, 2015 15%, 2016 9%, 2017 10,8%, 2018 ya nos ponemos un poquito más sobrios, 3% y ahí al haber básico 5,5%. El 2019 subió 4% el sueldo mínimo y 3% el básico. En 2020 0%, no hubo ningún incremento, se congeló. El 2021 fuimos cautos 2% y el haber básico 0%. El 2022 subimos 4% al salario mínimo, 3% al haber básico. El 2023 5% al sueldo mínimo y 3% al haber básico. El 2024 5,85% al sueldo mínimo y 3% al haber básico. Como de esos históricos, especialmente los de los últimos años, podemos pasar a la cifra que piden ahora la COP en este contexto económico. Bien, estamos con Gabriel Espinosa, es analista económico desde Santa Cruz. Nos acompaña. Gabriel, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar contigo. Y también conmigo está Martín Moreira, también a través de Zoom, analista económico también. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Un gusto saludar, un saludo grande a toda tu gran audiencia y a todo tu equipo. Un saludo, Gabriel. Muy bien. Bueno, empezamos de lleno entonces con los datos que les he dado. Comenzamos por su izquierda. Empezamos con Gabriel, por favor, sobre qué te dice todo esto que se está planteando. Y mi pregunta inicial es, le hacía al inicio del programa a la audiencia el análisis, ¿verdad? ¿Por qué la gente está comenzando a ir a comprar cosas? Porque dicen que va a subir el precio del diésel. Los agroindustriales van a pagar el precio completo, 11,50 sin subvención por cada litro de diésel. Eso es un 300% más de lo que pagan ahora. Si sus costos de transporte, que sabemos que para la cosecha se usa diésel, para el transporte se usa diésel, para todo lo de los agroindustriales se usa diésel, si suben 300%, ¿cuánto deberá afectar eso al precio final al consumidor? Mira, efectivamente lo que se viene es una etapa inflacionaria todavía más fuerte que la que hemos enfrentado desde mediados del año pasado. Esto está vinculado, como tú bien has señalado, al desacople cambiario, a esta mala gestión de la política económica y monetaria. Lamentablemente,
el agotamiento de las reservas ha dejado señales muy malas para el mercado. ¿Cuánto afectará en términos de precios? No lo sabemos todavía porque el cálculo que tú haces, este 11.50 del diésel, es al día de hoy. Lamentablemente, los anuncios que se han ido dando desde el gobierno en los últimos 2 días han disparado el tipo de cambio de nuevo. Si uno mira, por ejemplo, las criptomonedas, ayer estábamos en 11 bolivianos con 30, hoy día ya estamos bordeando los 12 bolivianos con 50. Lamentablemente, cada nueva medida, cada nueva crisis que enfrentamos y cada nueva posición del gobierno negando esta crisis, pues empuja todavía más el dólar. Cuando los agroindustriales enfrenten un precio de los combustibles sin subvención, si fueran netamente exportadores, probablemente no habría mucho problema para nuestra economía y para la economía de los agroindustriales. El problema es que muchos de estos, como también tú bien mencionabas, proveen al mercado interno y por lo tanto, eventualmente, gran parte de ese costo va a pasar a productos básicos como las proteínas, el pollo, la carne de chancho, el aceite, muchos de los productos que nosotros consumimos dependen de estos productos. Ahora, no solamente es el costo de transporte, la agroquímica, el plástico que se usa para envasar esos productos, la semilla, gran parte de toda la bioquímica que se utiliza para la producción de estos productos es importada. Lamentablemente Bolivia en los últimos 15 años ha profundizado su dependencia de productos importados y esto evidentemente pues genera todavía más presión sobre costos. Existe, y con esto termino, la falsa idea de que los agroindustriales son grandes empresarios que se han hecho multimillonarios en los últimos años. Lamento decirle a la gente que lamentablemente son muy pocas las personas que viven de esa manera del campo. La gran mayoría de los productores en el campo son productores medianos o pequeños que trabajan en base a un esquema de créditos muy complejo donde las variaciones de precios están a la orden del día y donde además se depende del clima. Y a eso hay que sumarle hoy día la imposibilidad de obtener combustibles por este fracaso de la política hidrocarburífera. Entonces, en definitiva, el riesgo para este sector es muy grande y las implicaciones para la economía, para la gente de a pie en su día a día son todavía mayores. Martín, por favor, ¿cómo ves tú el escenario de inflación, teniendo en cuenta que en lo que va del año, en los últimos 2 meses, tenemos 3.24% de inflación, lo mismo registrado en todo el año, por ejemplo, en 2022 o en 2023? Estas medidas de incremento salarial y de pagar un costo completo sin subvención en la agroindustria, ¿le ponen aún más presión? En primer lugar, querido Jorge Luis, hay que leer lo que ha dicho ayer el presidente, ¿no? En el artículo 4 dice subvención y priorizar en la agroindustria, la agropecuaria. Creo que no va a haber un levantamiento de la subvención a este sector. Prácticamente ya está cesado eso, este sector va a seguir recibiendo una subvención y se lo va a priorizar con el tema del carburante. Es lo que dice en el punto 4, creo, de los 10 puntos que ha presentado el presidente. Entonces ahí denotamos que hay mucha especulación sobre ese aspecto. Cuando el presidente le dice no se va a levantar la subvención a este sector en especial, claro, porque este sector tiene una incidencia en la alimentación y va escalonado, ¿no? De este sector ha habido, sí, han tenido grandes excedentes, los más grandes han sido los que han podido amasar mayor cantidad de dinero y eso lo sabemos. Hay un sector de los pequeños productores que dependen mucho de las oleaginosas y de los créditos que les dan anticipados y eso también lo sabemos, ¿no? O sea, eso funciona así. Pero en ese sentido el Estado prioriza que la agroindustria va a tener la subvención y va a ser priorizada en este punto. Cuando hablamos de este tema de la inflación y vemos los resultados que hemos tenido, el incremento, por ejemplo, del 9.97% en 2024, 3.24% en los primeros 2 meses del año, ahí denotamos algo muy, muy especial, que mira, en el 2024 hemos tenido mucha politización. Creo que la crisis política ha generado mucha inestabilidad social, desde los bloqueos que han sido, bloqueo que había, inflación que subía, bloqueo que había, inflación que subía, bloqueo que había, precios que subían, bloqueo que había, se rompía la cadena de suministro, se rompía la cadena productiva.
Entonces ha sido continuo este ataque político, este ataque de generar inestabilidad social, lo cual se ha sido traducido en índices inflacionarios muy fuertes. Yo me animaría a decir que el 60% de la inflación que hemos vivido en 2024 tiene una responsabilidad muy fuerte de la crisis política. También hay una incidencia de los dólares y hay una incidencia de la inflación internacional que tiene también una incidencia dentro de estos niveles inflacionarios. Pero aquí también hay otro rol. Nuestros índices inflacionarios hubieran sido menores si hubiéramos tenido años relativamente tranquilos, sin tanta crisis o hostigamiento al proceso o al modelo económico. Creo que eso ha sido uno de los causantes fundamentales para ver crecer el tema inflacionario cada día. Recordemos que en enero se ha tenido una crisis política, en febrero hemos tenido un bloqueo muy fuerte en Yacuiba que ha perjudicado la entrada de carburantes, especialmente a departamentos productores como Cochabamba y Santa Cruz. Esto ha sido muy relevante, lo cual ha provocado una sobredemanda en el país y el cual ha llevado a que el Estado te diga, pues bueno, yo no tengo liquidez para seguir subvencionando, que siga subiendo la escala de subvenciones. Creo que ahí se denota cómo ha sido el tema inflacionario en el país. Y cuando hablamos de un aumento del 15 al 20%, prosiguiendo con tu pregunta, querido Jorge Luis, no es real. O sea, no se puede aumentar eso. Eso no es real. Lo real será un 3% y eso, tenemos un malestar económico muy fuerte. Creo que se tiene que hablar, se tiene que negociar, el Estado tiene que darle opciones más claras a la COP. Por ejemplo, en 2023, que no había un aumento sustancial, o 2022, si no me equivoco, es uno de esos años, ahorita no se me viene a la mente, y ha generado el fondo la ampliación del Fondo Solidario de Vejez. Eso se ha trabajado de 1 año y medio. Entonces, de esa manera se ha conformado la COP. Creo que se tiene que dar unas opciones a la COP, pero un 15 y un 20% lastimosamente no está en la realidad del país económica. Bien, ambos parecen acordar en el mismo tema. A ver, Gabriel, vamos con el tema de el anuncio de YPFB hace un par de días, ¿no? Viene en un momento en el que ya se empezaban a registrar filas y es como que se les sale de las manos y dicen, ya no podemos seguir importando, no podemos estar a la par del 100% de lo que se necesita del consumo para los productores y para la población en general. Y bueno, estamos en una situación de esas características. En ese entorno hasta el señor Tuto Quiroga, que es el político que tiene el cambio radical que quiere hacer al modelo económico, y básicamente las propuestas de los candidatos están en relación a endeudamiento. Para salir de este momento, el país necesita endeudarse. Hay un endeudamiento externo que dicen que es holgado, pero el interno parece estar empezando a generar problemas. Háblanos de la aprobación de los créditos, si este traería algo de alivio a la economía y a la importación. Primero que nada, Jorge Luis, creo que es bueno recordarle a la gente que esta actual crisis de combustibles, porque durante el año pasado, ya lo señalaba Martín, tuvimos varios momentos de conflictos que llevaron también, y no necesariamente por los conflictos, a falta de provisión de combustibles. En febrero del año pasado le echábamos la culpa a la marejada, en junio hablábamos de los bloqueos cuando no había bloqueos. En diciembre dijimos que había una sobredemanda cuando ya era evidente que no se podía cumplir con la provisión normal de combustibles. Y en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, ya antes de Carnaval veíamos colas no solamente por diésel, sino también por gasolina. Y en ese momento se decía que la gente iba a carnavalear en exceso y por lo tanto usaba muchísimo más de lo que normalmente usaba el auto. Pasó Carnaval y pues esta crisis que parecía una sobredemanda, o por lo menos que sostenían que era una sobredemanda, terminó siendo una crisis nacional de magnitudes bastante considerables. A esto ha salido el gobierno a hablar de nuevo de los créditos, porque siendo honestos también y revisando la posición del gobierno, parece que los créditos solucionan absolutamente todo. La falta de dólares, la falta de medicinas, la problemática de la inflación y ahora también la falta de combustibles. Hay que ser claros, esto nosotros lo conocemos porque hemos estado adentro del Banco Central y sabemos muy bien la dinámica administrativa. Si la Asamblea el día de mañana aprobara los 1.600 millones de dólares, no se soluciona la crisis de hidrocarburos.
Hoy día el presidente de YPFB, los ministros de Economía, el ministro de Planificación y el propio presidente de Bolivia nos han mentido porque eso no sucede como ellos están planteando. Una vez que se aprueban esos créditos, hay una serie de procesos administrativos que pasan, por ejemplo, si es una obra, desde el estudio de factibilidad o el estudio técnico, la licitación de la obra y varios procesos previos hasta que se empiece a desembolsar el dinero. Si es un crédito de libre disponibilidad, también estamos en función de el flujo de liquidez que tienen las entidades financieras que nos estarían prestando este dinero. Los bancos, porque los organismos multilaterales son bancos al final del día, no tienen la plata esperando a que Bolivia se la pida. Es lo mismo que un banco. Si un banco tiene plata parada, no está ganando dinero y por lo tanto está incumpliendo con sus obligaciones. Más allá del hecho de que esos créditos, como bien se ha mencionado en reiteradas ocasiones, no están destinados a la compra de combustibles. El gobierno dice, bueno, pero el dinero es fungible. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dólares que entran hoy día, luego los puedo reemplazar con dólares diferentes que entren en el futuro y mientras tanto yo voy utilizando los dólares que lleguen hoy día para comprar combustibles. El gran problema de eso es que la fungibilidad del dinero funciona solamente cuando hay un flujo constante de recursos. Y ya queda claro que el flujo de recursos que Bolivia recibe no alcanza para pagar la subvención. Lo ha dicho el presidente de YPFB, no lo he dicho yo. Y por otro lado, el hecho de que el Banco Central se haya quedado sin reservas, pues es otra evidencia de que si utilizamos esos dólares que están comprometidos para pagar las obras públicas a través de esos créditos, pues probablemente luego, después de haber comprado combustibles hoy, el día de mañana incumplamos con la provisión de combustibles y también con las obras públicas comprometidas. Una tercera mentira, y con esto voy cerrando, Jorge Luis, es el hecho de que todas las obras públicas demandan el 100% del costo en bolivianos. Eso es absolutamente falso. Si uno hace un puente o una casa, cualquier persona que hoy día haya construido un muro sabe que hay una buena parte de insumos importados, desde la herramienta, la maquinaria, el propio combustible que utilizan las volquetas para ir a llevar el material a donde sea que está la obra, el fierro y al final del día la utilidad de las empresas que en la mayoría de los casos en estas obras grandes de infraestructura, sobre todo caminera, son empresas extranjeras. Entonces el hecho de decir que cada dólar que entra al Banco Central podemos disponerlo libremente porque las obras públicas se pagan en bolivianos es falso. Al final del día, una vez que alguien empieza a construir un puente, va a demandar divisas para poder importar gran parte de los insumos que requieren esas obras. Entonces, ahí voy cerrando la respuesta. Las propuestas que hacen muchos de los candidatos tienen que ver con la estabilización de la economía, no con la continuidad del gasto en la subvención de los combustibles. Eso es algo totalmente diferente. Por lo tanto, comparar estas dos posiciones es sumamente equivocado. Mientras los candidatos en su mayoría hablan de utilizar los créditos para estabilizar, por ejemplo, el tipo de cambio, para poder salir hacia un nuevo esquema cambiario, hoy día Luis Arce lo que nos propone es endeudamiento para el gasto en la subvención del combustible y luego en el futuro pues no nos interesa porque claramente lo que queremos salvar solamente es el hoy. Bien, me interesa mucho conocer tu perspectiva, Martín, respecto a los créditos. Más de 1.600 millones de dólares están estancados en la Asamblea Legislativa, necesarios en este momento, que urgen para la importación de combustibles. Pero al mismo tiempo, conociendo los datos de exportación del año pasado, conociendo el flujo de divisas que tiene el país a través de las remesas, a través del pago de la deuda y a través de todos los ingresos y egresos que tiene el país en divisa americana, si esto se prevé que pueda solucionarse y que el flujo normal de combustibles vaya a ser normal, vuelvo a decirlo, en las próximas semanas. Esos dos temas tengo para ti, por favor. En primer lugar, cuando hablamos de los créditos, de los 1.663 millones de créditos que se encuentran plantados en la Asamblea, lo que está haciendo en primer lugar es perjudicar a las regiones. Y a las regiones que están sufriendo el tema de las catástrofes ahora en este momento. Y eso es un atentado de la Asamblea Plurinacional hacia los bolivianos directamente. Claro que este dinero cuando entra tiene un proceso y una licitación, pero recordemos que todas las licitaciones en Bolivia
si se necesitan para construir insumos en dólares o no en dólares, todas las licitaciones son en bolivianos, porque así se trabaja en Bolivia. Todo se paga en bolivianos y te facturan en bolivianos. Y eso es importante, y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando una constructora va a adquirir o va a construir un puente o X, Z razón, este puente ellos lo van a cotizar en bolivianos. Lo cotizará más alto por el tema del insumo o por el tema de que tienen que comprar otro tipo de materiales en dólares, pero ellos ya preverán. Pero el pago que se les hace a esta constructora va a ser en bolivianos. ¿No ves? Eso sí tenemos que dejarlo en claro, porque no podemos tampoco confundir a la gente. Ahora, cuando hablamos de que al Estado no le interesa o no le interesa el futuro de Bolivia, creo que eso es una mentira, porque cuando ves lo que ha hecho el Estado de entrada, ha invertido directamente en materias primas estratégicas. Ahí tenemos lo que se ha hecho con el plan de desactivación del Astro, y yo creo que eso es muy notable del Estado boliviano y dentro de los planes que ha planteado Luis Arce, porque desactivando el Astro, tú sabes que el 26 y el 27 ya vas a empezar a generar más exportaciones, vas a tener más flujo de dólares directo a tus reservas internacionales netas, y por ende vas a tener más flujo de dólares en tu sistema financiero boliviano. Entonces creo que hay ahí un aporte muy fuerte. También la inversión que se hace directamente en todo lo que se ha planeado, en todo el tema de la industrialización. Yo creo que esos temas son sí importantes. Ahora, cuando hablamos de las reservas internacionales netas, no podemos decir que nuestras reservas internacionales netas están agotadas. Las tenemos en 2.000 millones de dólares hasta febrero, según el informe del Banco Central, y se proyecta llegar a 2.400 millones de dólares. Eso es lo que ha dicho en el último informe Edwin Hulo en un encuentro con periodistas. También tenemos creo que hablar sobre los créditos que están ejecutándose en Bolivia, ¿no? Hay 35 créditos que se están ejecutando en el país, y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque de estos 35, 18 se han ejecutado, creo que hay 3 que faltan ejecutar, pero de todos estos son los que se están ejecutando. Ya se han ejecutado 15 y hay 3 que están faltando la ejecución. Tienes 2 en licitación que se están terminando, espero, las licitaciones, según lo que he averiguado esta tarde sobre el tema. 12 se están terminando de licitar, creo que hasta fin de mes, y eso también va a generar otro tema de movimiento en el tema de divisas interesante, porque la ejecución de estos 4 créditos, o sea, de estos 35 créditos, es 4.100 millones de dólares, de los cuales se han ejecutado 2.009 millones de dólares. Y estamos hablando de que con las 12 licitaciones va a haber otro flujo de dólares que van a entrar. No va a ser una cantidad fuerte, pero sí va a entrar para que tenga el Estado mayor liquidez en este punto, ¿no? Eso es interesante. De ahí hay 4 créditos que están en prediseño o en modificación de diseño, y hay uno que está esperando contraparte. Entonces, se aprobarían estos 16 créditos, sí se tiene que hacer todo un papeleo, se tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, pero el Estado tendría futuro para esta gestión mayor movimiento o una parte de la entrada de estos. Por ejemplo, los créditos que estoy hablando son del 21, 22, 23, y hasta el momento se han ejecutado 2.100 millones de dólares, que le ha ido dando una cierta liquidez al Banco Central de Bolivia. Es como una bolsa que va entrando los créditos, que va entrando lo que ha producido las empresas públicas, que es 45.000 millones de bolivianos, que es lo que va generando el tema estamos hablando de la ley del oro, las 14 toneladas que se han conseguido, el tema impositivo, y de ahí se van dando los gastos. Lastimosamente que los primeros 2 meses en Bolivia no han llegado exportaciones, o no han llegado los pagos de exportaciones. Esto generó este impasse que se ha tenido en el tema de dólares. Lastimosamente ha generado un malestar muy fuerte en el país, en los bolivianos, pero esto que estamos viviendo, también el Estado ha brindado soluciones coyunturales. Por ejemplo, esto de los criptoactivos. Sabemos que a YPF le va a costar un poco más conseguir estos criptoactivos, le va a costar un poco más, pero se va a mantener la subvención en el país. Y es algo que el presidente lo ha mantenido como una línea política, no afectar a los más vulnerables. Okay. Y creo que va en la línea, ¿no? En la línea va cambios estructurales en el tema de tener sostenibilidad a largo plazo a través de la inversión en materias primas estratégicas, y tener políticas de aguante para generar este problema de coyuntura, de crisis política y malestar económico. Muy bien,
Vamos a ir a escuchar qué es lo que opina la gente sobre la propuesta de incremento salarial y enseguida concluimos, por favor. Considera que el planteamiento de la COP sobre un aumento del 15% al salario mínimo nacional y un incremento del 20% al haber básico es viable en este contexto de crisis económica. No, la inflación no alcanza esa cantidad, creo. Uy, no, muy desproporcional, me parece. Sobre todo va a afectar, me parece, de manera cíclica primero al empresariado y luego a los de la clase obrera, y la clase obrera va a verse afectado con los ingresos que tiene, ¿no? Muy desproporcional, me parece. Ahorita ningún incremento está bien, porque mire, está subiendo todo, ¿ya? Por allá me compré una memoria de celular, costaba 44 bolivianos, ahora cuesta 69. Imagínense, a eso nomás cómo va a ir subiendo el pollo, cómo está subiendo, llegar a 80 el pollo, va a ser un caos, no me parece. Ningún incremento me parece ahorita. Imposible, es una locura en estos momentos. Si uno pretende hacerse aumentar esa cantidad, el gobierno no lo va a hacer, no tiene de dónde. Ustedes como yo trabajamos con un patrón. Si este patrón se ve afectado con este incremento, además va a prescindir de nuestros servicios. No encuentro para nada viable, toda vez que se tiene que hacer un análisis, a mi consideración, a simple opinión, el valor del salarial que debe existir en el país. Nunca hemos hecho un énfasis ahí, solamente ha ido un crecimiento y la crisis que viene afectando, digamos, el sector laboral y empresarial de las personas. No, para nada. No existen los recursos. ¿De dónde van a generar? No, entonces no creo que no se consideraría, digamos, pertinente que existan esos incrementos. Estamos así. Incluso los diputados, senadores deberían de rebajarse los sueldos, por lo menos un 60-70%. Esos son los que más han hecho sangrar al Estado. Entonces, no debería de existir el incremento. Estamos como estamos. Mire las calles, ya no hay tampoco vehículos. Bien, ahí está la opinión de la gente en las calles. Bueno, ya para concluir, al parecer sí hay estamos de acuerdo, o están de acuerdo en que el incremento debe ser mínimo o directamente no debería existir. Si tuvieras que ponerle un número al incremento, Gabriel, ¿cuánto sería y por qué? Mira, yo creo que es urgente que se respeten los convenios firmados con la OIT. Es necesario que se siente el sector empresarial con los trabajadores. En teoría, o por lo menos en un mundo organizado, el Estado no está ahí para definir cuánto se sube el salario, sino que en el mejor de los casos es un mediador. Hoy día la gente que veíamos en las entrevistas parece ser muchísimo más racional que un gabinete económico o que un mismo presidente que en las últimas semanas ha tenido muchos desajustes, muchos desaciertos en el manejo de la política económica. Por lo tanto, lo que hay que dejar, lo que hay que hacer es que los trabajadores hablen con los empresarios sector por sector, empresa por empresa, porque nadie más que ellos sabe bien cómo está la situación de sus empresas y de sus fuentes laborales. Creo que en esto coincidimos con Martín. Sería sumamente irresponsable por parte de Luis Arce darle a la COP el incremento salarial que está pidiendo en un momento en el que la crisis económica es tan grande, en el que la misma gente en la calle está diciendo que hay que priorizar el cuidado de las fuentes laborales antes que seguir golpeando al empresariado. Si Luis Arce prioriza sus intenciones políticas y su visión cortoplacista, veremos un incremento salarial alto, más en línea con la COP, que ha sido su, a esta altura, único aliado político, y por el contrario, si el hombre recapacita y piensa en la economía del país, pues tendrá que dejar una negociación un poco más abierta entre quienes dan empleo y quienes lo reciben. Perdón, ¿qué número le pondrías al incremento del mínimo y del haber básico, Gabriel? Mira, lo que pasa es que, te doy un ejemplo, en el caso del salario mínimo, hoy día lo reciben muy pocas personas porque el 85% de los trabajadores se encuentran en el ámbito informal y en la gran mayoría de los casos son de carácter cuentapropista, es decir,
no tienen per se ingreso fijo y estable, sino que dependen de su cotidianidad. El señor que está hoy día en la cola, en el taxi, ya desde hace 8 o 10 horas, esa persona, ese indicador para ellos no es muy relevante. Y en el caso del haber básico, depende mucho de los sectores. Hay algunos sectores que este año han tenido ingresos muy altos en bolivianos, aquellos que han reemplazado, por ejemplo, los productos que venían de contrabando y que han podido ganar un espacio en el mercado, a pesar de que su venta en bolivianos, cuando la evaluamos a tipo de cambio paralelo, es cada vez menor, pues les ha ido relativamente bien. Entonces, poner una cifra única para una economía tan heterogénea resulta algo injusto, no con el empresario, sino con el trabajador. Imagínate tú que yo sea el que defina cuánto vas a ganar tú. Sería absolutamente absurdo, porque yo no conozco el tipo de trabajo que tú haces, el esfuerzo y toda la dedicación que tienes, ¿verdad? Muy bien, gracias. Tú, Martín, ¿cómo crees que deba desarrollarse este tema con la Central Obrera Boliviana? Y si tuvieras que ponerle, si es que te animas, un porcentaje al incremento salarial y al haber básico, ¿de cuánto sería? Mira, Jorge Luis, en este punto creo que el gobierno tiene que ser el nexo entre el empresariado y el trabajador. Creo que esa negociación es clave y fundamental, específicamente con las pequeñas y MIPES y las medianas empresas, que son las que pueden sentir de manera muy fuerte un incremento elevado como el que plantea la COP. Entonces creo que el gobierno en este caso debería ser una bisagra de relación, porque si lo dejamos al negociado entre empleador y empleado, lastimosamente no va a haber aumento, o no va a haber ningún reconocimiento, aunque haya tenido grandes excedentes, pero no va a tener ninguna enumeración, y eso lo sabemos. Entonces creo que ahí el Estado debería ser un mediador en este punto. Y creo que si habría un aumento, no debería pasar del 3% para las personas que ganan menos de 7.000 bolivianos. Eso tendría que ser para el básico, y para el mínimo estamos hablando de la misma cantidad o 2.5, pero no pensar en una cifra que pase el 3%, porque si pasa el 3% realmente vas a atentar contra muchas fuentes laborales en el tema privado en especial. Creo que ahí tiene que haber una reconsideración de parte de la COP, que es muy importante que cambie esa mirada a la coyuntura de malestar económico que se está viviendo en Bolivia. Y acotando un poco más sobre el tema me llamó la atención cuando dijo de esto de los créditos que están llamando la atención, o que dicen los candidatos, por ejemplo el señor Medina, que dice cómo va a solucionar en 100 días aprobando los 1.663 millones de dólares que están en la Asamblea Plurinacional. Me parece medio chistoso, porque todos apuntan a créditos, ¿no? Al final de cuentas todos apuntan a créditos, todos quieren créditos, y tienes un Estado ahogado que no le pasan créditos 2 años seguidos para la deposición y el flujo de dólares, para que vaya generando una constante ida y venida de dólares entre salidas y entradas. Eso no tiene el Estado, y es por culpa de esa razón fundamental que hemos tenido una falta de liquidez, bache que se ha tenido en el Estado, bache, porque no ha habido esta ida y vuelta de los dólares, no ha habido este retorno, feedback, ida y vuelta, que al final de cuentas no se ha generado. En el gobierno de Morales, del 12 al 19, 17.000 millones de dólares en créditos. En el gobierno de Yanine Áñez creo que ha llegado a los 1.000 millones de dólares, y ha habido un crédito que ni siquiera lo ha aprobado la Asamblea Plurinacional. O sea, estamos hablando de eso. Creo que el trasfondo es ese, que no ha habido un ida y vuelta, no ha habido el retorno de los dólares para volverlos a pagar. Creo que eso es uno de los problemas, y lo han reconocido los precandidatos. Ahí lo tenemos a un Tuto Quiroga, que te quiere deudar más o menos como la deuda externa de Bolivia, un 26% más, porque está queriendo pedir 15.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para pagar los gastos de los bancos cuando devalúe la moneda. Deberíamos preguntarnos eso. ¿Para qué quiere tanto dinero? Pero no va a ser para una inversión en materias primas estratégicas. Imposible, porque lo va a vender todo. Y eso lo sabe también Gabriel, y lo sabe todo el mundo. Muchísimas gracias a ambos por haberme acompañado durante estos minutos en el análisis económico en el país. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Martín.
Un saludo, querido. Jorge Luis, muchísimas gracias por el tiempo. Simplemente una cuestión, nadie puede saber cómo va a ser el futuro, no sabemos en qué. Pero tú estabas en el Banco Central, querido Gabriel. Gabriel, tú estabas en el Banco Central de Bolivia. Y tú eres medio adivinador, ¿por qué? Porque has dicho cosas muy fuertes y que no las has probado. Justo quería que no pase esto, caballeros. Me van a obligar a cortarles el micrófono, caballeros. Por favor, no se entiende nada. Uno habla encima del otro. Tranquilos. Gracias. Muy amables. Adiós. Un abrazo, querido Jorge Luis. Un abrazo, Gabriel.